Editorial Fe Viva. Llevando la palabra de Dios al mundo. Presenta. Bienvenidos a otro episodio del podcast del Editorial Fe Viva, llevando la palabra de Dios al mundo. Hoy tengo una pregunta importante para ti. ¿Alguna vez te has preguntado si estás orando de la manera correcta? Si es así, este episodio es para ti. Hoy aprenderemos cómo orar de acuerdo a la palabra de Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Cada día compartimos enseñanzas bíblicas que te ayudarán a fortalecer tu vida espiritual. Ahora sí, comencemos. Bienvenidos a nuestro podcast cristiano presentado por Editorial Fe Viva. Aquí nuestro propósito es inspirarte, fortalecer tu fe y guiarte en tu caminar con Cristo. Cada episodio estará lleno de enseñanzas bíblicas, reflexiones profundas y conversaciones que te ayudarán a crecer espiritualmente y a conocer más del amor de Jesús. Así que prepárate para un viaje de fe y transformación. No se te olvide en suscribirte, dale me gusta y compartir con tus seres queridos. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué es importante la oración? La oración es nuestra forma de comunicarnos directamente con Dios. No es solo un deber cristiano, sino un privilegio que nos permite hablar con nuestro Creador y recibir dirección. En Jeremías capítulo 29, versículos 12 a 13, Dios dice: «Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Aquí vemos que la promesa es clara: si lo buscamos, lo encontraremos. Pero esto nos lleva a una pregunta clave: ¿cómo debemos orar para que Dios realmente nos escuche? A lo largo de la Biblia, encontramos principios que nos enseñan a orar de manera efectiva. La base de toda oración debe ser la sinceridad. Dios no se impresiona por palabras elocuentes ni por largas oraciones vacías. En Mateo capítulo 6, versículo 7, Jesús mismo nos advierte contra las repeticiones vanas, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El rey David nos da un buen ejemplo en el Salmo capítulo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David entendía que Dios se fija en el estado de nuestro corazón. Un ejemplo en la vida cotidiana es cuando hablamos con un amigo cercano. Si no somos sinceros o si simplemente hablamos por hablar, la conversación no tiene el mismo peso. Con Dios ocurre lo mismo. Él busca autenticidad. Por eso, antes de orar, examina tu corazón. ¿Estás siendo genuino? ¿Estás hablando con Dios desde lo más profundo de tu ser? Aquí está uno de los principios más importantes para que nuestras oraciones sean escuchadas: orar conforme a la voluntad de Dios. A veces, pedimos cosas que creemos que son buenas, pero no están en el plan de Dios para nosotros. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 leemos: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye». No se trata de pedir cualquier cosa que se nos ocurra, se trata de alinear nuestras peticiones con los propósitos divinos. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? La Biblia es nuestra guía. Cuanto más la estudiemos, más entenderemos el corazón de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 12 nos instruye a renovar nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ejemplo bíblico: recordemos a Jesús en el jardín de Getsemaní. Él sabía lo que venía, y aunque pidió que la copa del sufrimiento pasara de él, dijo algo fundamental: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 10 y 42. Aquí está el secreto: confiar en que los planes de Dios son siempre mejores que los nuestros. Una oración poderosa está fundamentada en la fe. Marcos capítulo 11, versículo 24 nos enseña: «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». La fe es un ingrediente esencial para que nuestras oraciones sean efectivas. Sin embargo, no es solo creer por creer, sino tener fe en el carácter y en las promesas de Dios. A veces, pedimos algo y no vemos una respuesta inmediata, lo que puede hacernos dudar. Pero la fe verdadera persevera aun cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Ejemplo personal: piensa en los tiempos en que has esperado respuestas en tu vida diaria. Tal vez pediste a Dios por un trabajo, sanidad o una respuesta en alguna área, y sentiste que no llegaba. ¿Qué hiciste en esos momentos? La perseverancia en la oración es clave. Jesús, en la parábola del juez injusto, Lucas 18, 1-8, nos enseña que debemos orar sin desanimarnos. Uno de los mayores bloqueos en nuestra vida de oración puede ser la falta de perdón. Jesús nos lo deja claro en Marcos capítulo 11, versículo 25, «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». Aquí encontramos un principio clave: no podemos esperar que Dios responda a nuestras oraciones si guardamos resentimiento o amargura en nuestros corazones. El perdón es una puerta que desbloquea la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Ejemplo bíblico: Jesús, al enseñar el Padre Nuestro, incluye: «y perdona nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6 y 12. ¿Por qué? Porque el perdón refleja el carácter de Dios. Si hemos recibido su gracia, debemos extenderla a los demás. El agradecimiento es otro aspecto fundamental que a menudo olvidamos en nuestras oraciones. No debemos esperar recibir una respuesta para empezar a agradecer. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dar gracias a Dios, aún antes de recibir una respuesta, es un acto de fe que demuestra nuestra confianza en Él. Es como decir: Señor, sé que tú tienes el control y confío en que tu voluntad es perfecta. Finalmente, la paciencia es vital en nuestra vida de oración. A veces, podemos caer en la trampa de creer que, si no recibimos una respuesta rápida, Dios no está escuchando. Pero como lo menciona Isaías capítulo 55, versículos 8 a 9, los caminos y pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Ejemplo bíblico, pensemos en Abraham. Dios le prometió descendencia numerosa, pero tuvo que esperar años antes de que naciera Isaac. Dios no se olvida de sus promesas, pero las cumple a su tiempo. Entonces, ¿cómo podemos orar para que Dios nos escuche? Aquí te doy 6 pasos a seguir. 1. Con un corazón sincero y humilde. 2. Orando según su voluntad. 3. Con fe y perseverancia. 4. Perdonando a los demás. 5. Agradeciendo siempre, aún antes de recibir respuestas. 6. Siendo pacientes y confiando en los tiempos de Dios. Dios nos escucha siempre. Nuestra tarea es asegurarnos de orar con el corazón correcto y confiar plenamente en Él. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Editorial Fe Viva. Espero que estas enseñanzas sobre la oración hayan sido de gran bendición para ti. Recuerda, Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones cuando nos acercamos a Él de la manera correcta. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Dios te bendiga y hasta la próxima. Suscríbete y síguenos en nuestro canal para escuchar temas cristiano y palabra de Dios. Comparte este mensaje con tus seres queridos. No olvides adquirir nuestros libros en nuestra tienda en amazon.com por Frank Anthony. Editorial Fe Viva.